podamos seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de tu palabra y de su persona. Le doy muchísimas gracias, Señor, por las que estamos aquí presentes, así como las que en cualquier momento se van a conectar para acompañarnos. Y en especial, Señor, quiero pedirte por la hermana Priscila y el mensaje que ella trae en esta noche, Señor. Para estos tiempos difíciles, Señor, sabemos que siempre han habido problemas, pero que la pandemia a nuestros ojos humanos ha venido a acrecentar, Señor, las tribulaciones, las dificultades aquí en la tierra, Señor. Pero en ti encontramos, Señor, esa esperanza de seguir adelante con los ojos puestos en ti, Señor Jesucristo, que eres el autor y el consumador de la fe. Entonces, que en esta noche, Señor, te ruego para que salgamos edificadas, fortalecidas en nuestra fe y en nuestro amor hacia usted y hacia su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Rocío. Como bien ella mencionaba, estamos aquí como equipo para servirles, para bendecir pues todas las mujeres que deciden seguir a Cristo. Así que aquí estamos para servirles, hermanas. Y bueno, vamos a comenzar con esta pequeña charla de las palabras que el Señor ha puesto en mi corazón. Hemos estado conversando nosotras como equipo acerca de lo que bien comentaba Rocío, ¿verdad? Esta pandemia nos ha traído muchas tribulaciones. Esta pandemia ha traído serios problemas de diversos colores a las familias, a las casas y a las vidas personales. Así que por eso decidimos iniciar con este tema, paz en medio de la tribulación. Y yo voy a pedirles, mis hermanas, por favor, que abramos la palabra del Señor en Santiago, el capítulo 1, y vamos a estar concentradas en los versículos 2, 3 y 4. Entonces sería Santiago, capítulo 1. Los versículos 2, 3 y 4. Si usted no tiene por alguna razón su Biblia por ahí, yo les voy a compartir los versículos acá en la pantalla. Y que el nombre del Señor sea glorificado en medio de la exposición de su palabra y que Él use mi boca para exaltarlo a Él y para ser de ánimo para sus corazones. Así que así dice la palabra del Señor en el versículo número 2 del capítulo 1 de la epístola a Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Bueno, hermanas, yo quiero primero que usted se detenga un poquito a pensar. ¿Usted ha tenido alguna prueba en su vida? O tal vez está atravesando ahorita una prueba, ¿o no? Aquí hay hermanas que nunca tienen pruebas. ¿Verdad que no? Todas pasamos por pruebas. Todas tenemos en el camino dificultades. Y voy a pedirles que me acompañen otra vez al texto a leer, pero desde el versículo 4 al 2. Entonces lo vamos a leer en el sentido inverso, ¿verdad? Del 4, el 3 y el 2. Entonces voy a leerlo. Y dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, qué lindo versículo. Yo no sé de ustedes, pero a mí me encantaría que la paciencia tenga su obra completa en mí y que yo sea perfecta y que yo sea cabal y que no me falte nada. Ese versículo suena muy esperanzador. Ese versículo nos puede llenar de gozo, ¿verdad?
Y también dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Bueno, aquí la palabra nos va diciendo que hay que pasar por prueba de nuestra fe para tener esa paciencia que luego va a ser completada para hacernos perfectas y cabales y que no nos falte ninguna cosa. Y en el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Entonces, puede ser que unos versículos nos suenen lindísimos, esperanzadores, desearíamos estar ahí, desearíamos estar siempre en lo que dice el versículo 4, pero resulta que tenemos que pasar por lo que dice el versículo 3 y lo que dice el versículo 2, ¿cierto que sí? Entonces, tened por sumo gozo. Vamos a comenzar entonces al versículo 2. Bueno, esta carta fue escrita por Santiago, ¿verdad? ¿Y a quién le estará hablando esta carta? Esta carta le habla a personas que no creen en el Señor. ¿Qué piensan ustedes? Si alguna quiere contestar, ¿qué piensan ustedes? ¿Le habla a quién? ¿A quién le habla esta carta? A hermanos. A los creyentes. Al creyente, a los hermanos. No dice, oigan ustedes personas del mundo entero. No, dice hermanos míos. O sea, nos está hablando a los hijos de Dios. Nos está hablando a ustedes y a mí. Entonces, mucha atención. Nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Ok. ¿Qué es tener sumo gozo? También las voy a poner a participar. ¿Alguna que me diga qué cree que es tener sumo gozo? ¿Qué es tener sumo gozo? Estar contentos, con mucha alegría. Estar contentos, tener mucha alegría. Muy bien. ¿Qué más puede ser sumo gozo? ¿Alguna más que me diga? Bueno, en el Señor, cuando tenemos a Dios en el corazón, podemos tener un bastante gozo, por estemos en buenas o en malas, podemos tener el gozo del Señor en nosotras. Exactamente, así es. ¿Y alguna otra que me quiera decir algo de un sumo gozo? Un gozo completo. Qué importante esa palabra que mi hermana le adjuntó a la palabra gozo, completo. No es un poquitito de gozo ni estar más o menos gozoso, es un sumo gozo, o sea, un gozo completo. Sumo hace referencia a algo muy grande, a algo importante, de suma importancia. Como diríamos, algo que está subrayado y en negrita, ¿verdad? Tened por sumo gozo, o sea, estar demasiado gozosas. Pero vamos a hablar del gozo. Y les voy a enseñar por aquí. No sé si pueden ver bien esta imagen que les comparto. Dice que el gozo es la plenitud, el deleite, la satisfacción, ¿pero de qué o por qué? Bueno, por el conocimiento de tener la presencia del Señor como nuestro más grande tesoro. Eso es el gozo. El gozo no es estar contento, el gozo no es ahí tener como esa sensación de euforia, ¿verdad? Sino que es algo que va más allá. Es saber que tenemos la presencia del Señor como nuestro más grande tesoro. Así que esto es producido únicamente por el Espíritu Santo. Nosotras podemos estar contentas en las buenas, como dicen, podemos estar felices, podemos sentirnos tranquilas, pero el gozo es algo que no debería de abandonarnos. El gozo es algo que nos da el Espíritu Santo, y si nos da el Espíritu Santo que tenemos ya en nuestra vida, ¿verdad? Desde que conocimos al Señor, entonces ese gozo no nos debe abandonar, aunque estemos en prueba. Y yo voy a pedirle a mi hermana, tal vez mi hermana Raquel,
que me lea el Salmo 16:11. Dice Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Entonces, en la presencia del Señor es donde estamos siempre, porque somos las hijas de Dios y estamos con Él siempre, ¿verdad? Así que en su presencia, dice la palabra en el Salmo, hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Entonces es algo completo, como dijo mi hermana Tere. Entonces, Santiago utiliza esta palabra y no dice tened un poquito de alegría, como les decía ahora, ¿verdad? Porque la alegría o la felicidad o sentirse bien es algo distinto al gozo. Si nosotras nos confundimos y tratamos entonces de usar la palabra, por ejemplo, gozo y alegría o felicidad como sinónimos, probablemente nos vamos a sentir muy confundidos porque vamos a decir, ¿cómo es que yo en medio de la prueba, en medio de la tormenta, como decimos, en medio de la tribulación, en medio de las dificultades de esta vida, cómo es que vamos a tener alegría? Bueno, quizás no vamos a estar alegres, pero vamos a tener gozo, porque el gozo es algo que nos produce el Espíritu Santo y en su presencia hay plenitud de gozo. El gozo cristiano, el gozo que nosotras las hijas de Dios deberíamos de experimentar es ese gozo constante y completo que nos da el Espíritu Santo. Entonces, no es una opción que tengamos gozo. Es un mandato del Señor desde que Él vino a reinar en nuestros corazones. Pero en este mismo versículo, que es el versículo número 2, viene la palabra gozo y también viene la palabra pruebas. Y parece que estas dos palabras como que juntas son un poco raras, como que parece que una va para allá y la otra va para el otro lado. Pero no, dice la palabra así, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que así como hablamos de gozo, vamos a hablar de la prueba. Dice que cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra no dice cuando tal vez ustedes tengan una que otra prueba. No dice tampoco cuando algunas de ustedes tengan problemas. Dice cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas quiere decir que son de todo tamaño, de todo color, en todas nuestras etapas de la vida, ya sea en soltería, como esposas, como mamás, como servidoras del Señor, como trabajadoras en el ámbito laboral. Vamos a tener diversas pruebas, grandes, medianas, pequeñas y de diferente intensidad, como diríamos, ¿verdad? Entonces la prueba es una dificultad, una adversidad, una aflicción. Pero escuchen muy bien lo que les voy a decir aquí. Es un estado al que Dios lleva a sus hijas, bueno, a todos, pero en este momento como estamos hablando mujeres, entonces Dios lleva a sus hijas a este estado con un propósito de bendición, que un poquito más adelante lo vamos a ver. Las pruebas son inevitables y necesarias para nosotras, sin olvidar que en medio de diversas pruebas vamos a tener gozo. Así que le voy a pedir a mi hermana Miriam que me ayude leyendo Juan 16:33, por favor. Si está por ahí, si puede. Vamos a ver. Hermana Miriam, nada más tienes que activar el micrófono. Ya. Esto. Juan 16:33. Juan 16:33 dice así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así es.
Entonces, hermanas, el mismo Señor Jesucristo, que era el que estaba hablando, el que habló en este versículo, ¿verdad? En este texto, dice que en el mundo tendremos aflicción. ¿Pero qué? Pero confiad, porque Él ha vencido al mundo. Entonces, bueno, gloria a Dios, porque en el mundo, en este tiempo, en este lugar donde estamos ahorita, vamos a tener aflicción, pero el Señor nos da una promesa junto a esa noticia de que va a ser inevitable, ¿verdad? Él nos da la promesa de que vamos a confiar. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Entonces, no podemos entender la prueba sin el gozo y no podemos comprender el gozo sin la prueba tampoco. Entonces, vamos a continuar. Dice así: Dios nos enseña que en medio de las situaciones terrenales que pasamos, piensen en su prueba, en su lucha de este momento, en su dificultad. Puede ser grande, puede ser pequeña, o usted puede pensar, las he pasado un poquito más difíciles, pero piense en su prueba. Y Dios nos enseña que en medio de esa situación, que es terrenal, que es temporal, Él quiere que encontremos el gozo y el deleite. ¿En qué? ¿En nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia? No, en su presencia, confiando plenamente en Él, porque Él ha vencido al mundo. Y les voy a leer también aquí en 2 Corintios 4, los versículos 17 y 18. Entonces, si quieren buscarlos en su Biblia, pueden hacerlo. Y si no, también lo tenemos aquí en la pantalla. Les voy a dar un chancecito. 2 Corintios 4, del 17 al 18. Dice así: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son, y si usted puede y tiene su Biblia ahí, yo le pido que subraye esta palabra, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hermanas, qué hermoso este pasaje que nos da esa paz que nosotras deseamos en medio de la tribulación, porque las cosas que no se ven son temporales, más las cosas que no se ven son eternas. En el Señor las cosas son eternas. Amén. Entonces, vamos a seguir adelante con estos versículos. El versículo 2 dice, el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántas son expertas en paciencia? ¿Cuántas son máster en paciencia? ¿A cuántas les encanta estar en pruebas para que su paciencia sea formada? Pero esto es necesario. Esto es necesario. Y el Señor nos va formando por medio de la prueba. Nos va fortaleciendo nuestra fe y nos va trabajando la paciencia. Yo siempre digo que yo no llegué a la fila de la repartición de la paciencia. No llegué, hermana. Seguro estaba en otra fila perdiendo la paciencia. Entonces, el Señor quiere formarnos, el Señor quiere fortalecernos y el Señor quiere trabajar en nuestra paciencia. Y es que la paciencia no es más que un fruto. ¿Por qué? ¿Qué dice aquí?
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es un fruto de la prueba de nuestra fe. Y nuestra fe, ¿en quién tiene que estar colocada? Depende de las circunstancias, depende de cómo nos sintamos, depende de cómo queremos enfrentar esta prueba. No depende de eso. Depende del objeto de nuestra fe, que es nuestro Señor. Así que el fruto que vamos a tener, ¿verdad? Al ser probada nuestra fe, va a ser paciencia. Y eso es lo que nosotras deseamos. Entonces, el siguiente versículo dice, mas tenga la paciencia, una vez que la obtenemos, ¿verdad? Por medio de la prueba, mas tenga la paciencia su obra completa. Su obra completa. Para que seáis, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa. Para que una obra sea completada, tiene que tener un proceso, tiene que tener un inicio, un desarrollo y una conclusión. Entonces tenemos que pasar por la prueba para que esta obra sea completada. ¿Cuántas no queremos llegar a ser perfectas y cabales? Aquí perfección se refiere a madurez, hermanas. ¿Cuántas no deseamos alcanzar esa madurez para que cuando nos toque la siguiente prueba, que lamentablemente va a venir, porque no nos vamos a librar de ellos, ¿verdad? Lo dijo nuestro Señor, que cuando venga la siguiente prueba, seamos un poquito más perfectas, o sea, más maduras, más cabales. Ajá. Entonces, el Señor tiene promesas para nosotras, pero también nos advierte que vamos a tener que pasar por un proceso. Así como los metales y las piedras preciosas son pasadas por procesos durísimos, elaboradísimos, así nuestra vida cristiana va a ir siendo formada para que cuando vengan otras pruebas, entonces estemos listas. Y para fortalecer también a nuestras hermanas, para ser de ánimo. Entonces, paz en medio de la tribulación. Bueno, ¿y qué es la paz? ¿Qué es la paz? ¿Alguna me puede a mí decir qué es la paz? ¿O qué piensan que es la paz? Porque es que están muy calladas otra vez. Entonces yo quiero que alguna me hable. ¿Qué será la paz para ustedes? ¿Qué significa? Confianza. Ajá. Ajá, confianza y fe. ¿Qué más puede ser la paz? ¿O qué piensan ustedes cuando piensan en la palabra paz? Tranquilidad. La tranquilidad. ¿Alguien más? Que a pesar de lo que estemos viviendo, hay un sosiego que el Señor nos da, que ese sosiego viene de Él, porque el mundo no nos da esa paz, dice la palabra, ¿verdad? Ese sosiego que necesitamos en medio de la tormenta es la que nos da el Señor, es esa paz. Amén. Así mismo es. Entonces, la paz es un estado también, así como estábamos hablando de la tribulación, de la prueba, ¿verdad? Que es un estado donde nos lleva el Señor. La paz también es un estado donde nos quiere tener el Señor. Y el gozo, ahí nos quiere tener el Señor. Pero dice la palabra, como comentaban ahorita, que la paz no es la que el mundo nos da, ¿verdad? Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque usted va a decir, bueno, un momento, es que suena muy bonito, está muy bien que me digan que yo tenga gozo y que tenga paz, pero es que usted no es la que está pasando por esta dificultad, es que usted no es la que no tiene tal vez nada de comer en la alacena, es que usted no es la que tiene un esposo inconverso con el cual luchar todos los días. Es que usted no es la que la amiga la abandonó y la traicionó. Es que, ¿verdad? Entonces así podemos decir diversas pruebas muy fuertes, muy duras, que están poniendo a prueba nuestra fe. Pero el Señor nos dice
en esta carta que nos manda a tener por sumo gozo. ¿Por qué? Tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe nos va a producir, o sea, nos va a dar un fruto, va a traer algo bueno al final. Y eso va a ser la paciencia. Entonces, si nosotras queremos llegar a esto que dice el versículo 4, que la paciencia tenga su obra completa, tenemos que pasar por el proceso de las dificultades, de las pruebas. Entonces, gócense, hermanas, y sientan esa paz. El Señor ha prometido que Él va a estar con nosotros. Confiad, yo he vencido, dice la palabra en Juan, dijo nuestro Señor Jesús. Confiad, yo he vencido al mundo. Pero que eso no nos haga pensar que es que no vamos a tener dificultades, sino que nos haga pensar que vamos a tener un buen resultado después de esas dificultades. Bueno, en lugar de sentarnos a quejarnos, a llorar, a decir lo difícil que es esta situación que estoy pasando, a estar tocando todas las puertas para que todas las hermanas, mis amigas y las vecinas y las primas y las hermanas se den cuenta de la cosa tan terriblemente difícil que yo estoy atravesando. Es verdad, hay cosas terriblemente difíciles que atravesamos. Pero tenemos que tener una actitud de ¿qué? Dijimos ahora al principio, de gozo, tener por sumo gozo. Qué dichosa que soy, estoy pasando por una prueba. ¿Y por qué soy dichosa por eso? Porque más adelante voy a tener una paciencia y esa obra va a estar completa en mí. Porque más adelante yo, por medio de la prueba que estoy viviendo ahorita, voy a poder animar y bendecir a otra hermana, a otra amiga, a otra familiar. ¿Sí? Porque más adelante yo voy a pasar las pruebas más madura, más perfecta. Así que de eso se trata este camino. Vamos a ir por los escalones de las dificultades, pero el Señor va a estar ahí con nosotras. Y es así como podemos comprender que vamos a tener paz en medio de la tribulación. Y es ahí cuando podemos entender y descansar con gozo, aún en medio de la prueba. Bueno, y finalmente yo les quiero enseñar un examen. Yo quiero que ustedes se lleven, ahora se los comparto a sus femeniles, un examen para ustedes cuando tengan una prueba. Entonces puedan hacer este examen porque su fe va a ser probada, ¿verdad que sí? Así dice la palabra, nuestra fe va a ser probada. Y les voy a compartir un examen para que ustedes se lo puedan aplicar y a ver cómo van a salir de esta prueba. Entonces, vamos a ver si lo tenemos por aquí, el examen. Aquí lo tenemos. Un examen a mi fe. Hermanas, y si ustedes quieren pueden imprimir esta hoja, ustedes pueden compartirla, pueden escribirla en un cuaderno, porque no son poquitas las veces, ¿verdad? Antes les comentaba, no son poquitas las veces que vamos a tener a prueba nuestra fe. Entonces, usted ahí a esa hojita le puede poner su nombre, ¿verdad? Priscila Araya, la fecha, 2021. ¿Verdad? Julio del 2021, estoy pasando esta prueba. ¿Qué prueba estoy pasando? Entonces usted va a pensar, le va a poner nombre a su prueba, hermano. Porque su prueba tiene nombre, no es yo soy débil. El nombre de su prueba no es que yo no sirvo para nada. El nombre de su prueba no es que yo siempre la paso mal. No, su prueba tiene un nombre. Su prueba puede ser que está sin trabajo, por ejemplo. Entonces usted le va a poner nombre a su prueba cada vez que sea necesario. Y va a comenzar a contestarse estas preguntas. Una dice, en respuesta corta, ¿confío yo en Dios? Y piénselo y medítelo. Y no dé una respuesta automática, porque muchas veces cuando nos preguntamos algo así, la respuesta es la que no sabemos desde la escuelita dominical.
¿verdad? Sí, claro, yo confío en Dios, absolutamente. Pero ¿cómo está mi corazón respecto a eso? ¿Estoy realmente depositando mi confianza en el Dios verdadero, en el Dios que sacó a Israel de la esclavitud, en el Dios que abrió el mar en dos, en aquel Dios que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos? ¿Estamos confiando en Dios realmente? La siguiente pregunta dice, en medio de la prueba, ¿qué verdades bíblicas recuerdo? Y no me digan que solo recuerdan Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque ese está muy fácil. En medio de la prueba yo tengo que llenarme, hermanas, de verdades bíblicas. Amigas, invitadas, conocidas que nos están acompañando. Hay un libro que está lleno de amor. Es una historia de amor infinito para nosotras y ese libro es la Biblia. Y solamente si nos adentramos en él, si queremos conocerlo y si comenzamos a desmenuzarlo o a escudriñar esta palabra, es donde nosotras podemos llenarnos de esto que les estoy diciendo, las verdades bíblicas. Pero para eso, hermanas, nosotras necesitamos ser diligentes en el estudio de la palabra, en la oración y en, como les digo, escudriñar todo lo que el Señor nos quiere decir. Entonces, si nosotras tenemos ejercitado, ¿verdad? Las verdades bíblicas en nuestra mente, memorizadas, escritas, subrayadas en nuestra Biblia, perdón, la palabra del Señor, entonces estas verdades van a venir a refrescar mi vida cuando yo estoy en diversas pruebas. Entonces, antes de que venga la prueba, ya esas verdades bíblicas tienen que estar vivas en mi mente, en mi corazón, ¿verdad? Y la siguiente pregunta dice, ¿es Dios mi sostén? Tampoco se vale dar una respuesta que diga sí o amén. Tienen que pensarlo, tienen que meditarlo y tienen que decirle, Señor, yo quiero con todo mi corazón que tú seas mi sostén. ¿Qué es mi sostén? Bueno, en donde yo me puedo apoyar, donde yo me puedo sostener y sé que no me voy a caer de ahí. Es Dios mi sostén en medio de esta prueba, sea la prueba que sea enfermedad, sea falta de trabajo, sea niños rebeldes o adolescentes que se van de la casa. Es Dios nuestro sostén. Y por último, hay una pregunta de desarrollo, una pregunta a la que usted puede escribirle muchas cosas y dice, ¿qué está trabajando Dios en mi vida? Dios quiere que nosotras nos detengamos a pensar qué es lo que Dios quiere en mi vida. Y no es como decir, ay, sí, es que Dios quiere que yo crezca. Ah, es que Dios quiere que yo sea mejor. Sí, todo eso es cierto. Pero ¿qué es específicamente lo que el Señor está trabajando en su vida? Está trabajando su seguridad en Él, la confianza en su perdón, está trabajando su paz. ¿Qué es lo que Dios está trabajando en su vida en X situación? Eso usted se lo tiene que preguntar al Señor. Usted tiene que ir en oración y decir, Señor, ¿qué es lo que estás trabajando en mi vida? ¿Y qué debe producir esta prueba en mí? Bueno, esta prueba tiene que producir paciencia, sí. Pero hermanas, cuando pasamos por alguna situación, la idea es crecer en esa área. Porque si este examen lo pasamos con 7, vamos a tener que repetir. Y el Señor quiere que empecemos a sacarnos 100. Por eso es que el Señor nos pasa por diversas pruebas. Entonces, este es un examen que a mí me gustaría que todas puedan hacerse cada vez que están en medio de una dificultad, de una prueba. Y recordar Santiago 1, 2, 3 y 4. Y en especial el versículo número 2, que si usted tiene a bien, puede aprenderlo de memoria, puede escribirlo, puede pegarlo en las paredes de su casa, puede subrayarlo. Y dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
que nunca se nos olvide que el Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Voy a orar. Te doy tantas gracias, nuestro Padre, nuestro amado Señor, por esta noche que nos has hablado por medio de tu palabra. Gracias porque nos has prometido que siempre vas a estar con nosotras y nos has advertido, nos has avisado que vamos a tener diversas pruebas. No permitas que nosotras perdamos el gozo, que cada una de mis hermanas, Señor, crezca en su fe, en su paciencia, en medio de las pruebas. Yo te pido, Señor, por cada corazón. Si alguna hermana, amiga, invitada, Señor, quiere volverse a ti en esta noche, en arrepentimiento, para conocer a ese Dios que da paz, que sobrepasa todo entendimiento, toca su vida, Señor, y permite que hayan personas a su alrededor que le puedan guiar correctamente, Señor, a tener una relación contigo. Para que cuando esta persona y todas nosotras nos hallemos en diversas pruebas, podamos tener sumo gozo, porque sabemos que el fruto de estas situaciones, Señor, es bueno, es agradable y es de bien para nuestras vidas. Yo te doy infinitas gracias por cada una de las mujeres que pudieron unirse a esta reunión y te doy gloria a ti, Señor, el único merecedor. Y te damos esta noche en tus manos y te doy gracias nuevamente, Señor, por permitirnos compartir acerca de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si alguna quiere comentar, está en completa libertad. Si quieren decir algo, preguntar algo, comentar, dar algún aporte, siéntanse en completa libertad. No, Mi darle hermana, gracias a usted, Pri, por este estudio que parece pequeño, pero es sustancioso, y agradecerle por esto. Gracias. Dios le bendiga. amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchísimas Hermanas, gracias. yo quiero dar gracias al Señor, ¿verdad? Y gracias a la hermana, ¿verdad? Por esta bendición que nos ha dado por medio de la palabra. Muchas gracias, hermana, y es de gran fortaleza y de gran edificación, ¿verdad? Para nuestras vidas como cristianas, y pues nos refuerza, ¿verdad? Y nos anima para confiar, y como usted decía, también para ayudar, ¿verdad? Otras hermanas y personas que están a nuestro alrededor, y sobre todo esa preciosa bendición, ¿verdad? De crecer en espíritu. Y hoy teníamos la femenil también, y hablando, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando estamos en pruebas, ¿verdad? ¿Qué tanto confiamos en el Señor, ¿verdad? Porque cuando todo está bien es fácil, ¿verdad? No hallamos dónde ponerlo, pero cuando vienen, ¿cómo reaccionamos? Entonces esto, pues a mí me ha sido de gran bendición, y de pensar, ¿verdad? Y de que tenemos ese privilegio. Que el Señor me les bendiga. Amén. Gracias, hermana Janet. Así es. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Quiero decir algo porque me estoy acordando en este momento de aquel pasaje. Bueno, mi nombre es Melba para servirles. Sí, pero me estaba acordando, hermanas, de aquel pasaje de cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, porque las pruebas son como los zarandeos, ¿verdad que sí? Nos zarandean como a trigo. Y lo más lindo de todo es que, no sé, acabo de escuchar a alguna hermana que dice que hay que ayudar a los demás. ¿Y qué fue lo que le dijo? Jesús a Pedro, ¿verdad? Confiad, yo ya he orado por ti. Y una vez vuelto, confirma o ayuda a tus hermanos, ¿verdad? Entonces, yo creo que el propósito de Dios
con las pruebas es para ayudar a los demás. Primeramente a los hermanos, sí, pero también para ayudar a los demás. Cuando hemos pasado por diferentes circunstancias, tenemos autoridad o tenemos esa certeza, el ser asertiva para ayudar a las demás, principalmente. ¿Verdad que sí? Bueno, a mí me ha pasado eso. Hoy en la mañana yo comentaba con mi esposo, ¿verdad? Porque mi esposo y yo ya somos un poquito grandes, ¿verdad? Y estamos hablando hoy en la mañana y yo le decía, qué vacilón, ¿verdad? Lo que antes para uno era una prueba, ahora esa misma situación ya no es prueba, ¿verdad? Porque el Señor lo que quiere es madurarnos por medio de las pruebas, es que tengamos paciencia. Una persona con paciencia es una persona madura, ¿verdad? Entonces hoy le decía yo, el que vacilón, ¿verdad? Ahora lo que antes a uno le atormentaba y que se le hacía un mundo, ahora pues no, ya no, ya no. Mira, y como decía Priscila y como decía aquí es Santiago, ya uno más bien uno tiene gozo porque uno sabe cómo el Señor actúa por medio de las pruebas y cuáles son los buenos frutos y cuáles son las buenas consecuencias de las pruebas. Porque ya por la madurez, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el Señor. Yo no estoy diciendo que una persona de una edad avanzada tenga madurez, porque personas con edad avanzada pues no tienen, a veces se comportan como niños, ¿verdad? Y tal vez una muchacha tan joven así como Priscila en este momento que está predicando esto, pues demuestra que es una persona madura. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? El ser completos, el tener la madurez para tener gozo en medio de las pruebas. Gracias, hermanos. Bendiciones. Amén. Y con esto, bendecir a los demás y hacer crecer a los demás, ¿verdad? Hermana Andy, creo que tenías la mano levantada, ¿cierto? Hola, buenas noches, hermanas. Soy Sandra, es que estoy usando la computadora de mi hijo. Ah, hermana Sandra. Qué gozo haberme podido unir porque tuve complicaciones de equipo al principio, pero le doy gracias al Señor por vos, Priscila, por la exposición de la palabra y traernos esa enseñanza tan importante en estos tiempos en que mucha gente, pues, cuando enfrenta situaciones difíciles y siempre, como usted decía en el cuestionario, ¿verdad? Confía en Dios y automáticamente la respuesta es sí. Pero en lo profundo de nuestro corazón tenemos duda, tenemos incertidumbre y estamos angustiadas por las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Pero la palabra del Señor es perfecta y constantemente encontramos pasajes en las Escrituras donde vemos que confiar en el Señor es la respuesta a pasar por todas esas aflicciones y por todas esas tribulaciones. Y también, pues, yo creo que uno de los principales objetivos de las pruebas es, además de desarrollar nuestra paciencia, es que nos autoanalicemos a nosotras, valga la redundancia, ¿verdad? Nos autoanalicemos para saber si de verdad nuestro corazón está conforme al corazón del Señor. Porque muchas veces afrontamos situaciones y nuestro corazón no está preparado porque está un poco apartado, estamos muy cómodas, muy acostumbradas o hemos estado saliéndonos de una manera sutil de los caminos del Señor y no nos damos cuenta, no lo percibimos porque nuestra relación se va aflojando poco a poquito. Y es muy interesante, ¿verdad? La palabra del Señor en uno de los pasajes más conocidos, como el Salmo 23, ¿verdad? Dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, el Señor está con nosotros. Yo voy contigo, ¿verdad? Entonces, esa confianza, esa certeza de que en medio de las tribulaciones el Señor va a estar con nosotros y en medio de las pruebas podemos hacer crecer la fe, ¿verdad? Y que eso sea un testimonio para los que no conocen a Cristo, que están a nuestro alrededor, y para los que conocen a Cristo,
para crecer en fortaleza y conocimiento del Señor. ¿Verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien. Que el Señor me las bendiga. Amén. Hermana Sandra, muchísimas gracias. Así es. Autoanalicémonos y estemos en esa constante revisión de nuestro corazón, ¿verdad? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Amén. Así que estemos alertas acerca de lo que nuestro corazón nos dicta, como dice el mundo, ¿verdad? Más bien es peligrosísimo. Estemos alertas para confrontarlo con la verdad del Señor que se encuentra en la palabra. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario, compartirnos algo? La hermana Rocío y la hermana Elisa. Así que, hermana Rocío, adelante. Y yo, Priscila. Sí, señora. Voy a hablar así rapidito, solamente, hermanas. Sí, que qué importante es que nosotras nos dispongamos siempre con esa intención, ¿verdad? De aprender y para servir a otros. Por ejemplo, en 2 Corintios 1, 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Como decía ahora la hermana, estamos siendo como entrenados o discipulados para fortalecer nuestra fe, para fortalecernos, para ser cada día más perfectos, más como Cristo Jesús, con la intención no solamente de nosotras, ¿verdad?, sobrellevar las situaciones, sino también para disponernos al servicio de otros que están pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Y que vamos a poder, ahora sí que ya estamos listas, vamos a poder ser de bendición también para ellos. Amén. Somos más de 20 personas conectadas, así que imagínense si cada una de nosotras comparte esto con alguien que no se conectó. Estoy segura que en algún momento va a pasar alguna dificultad. Hermana Elisa Fallas y luego hermana Miriam. Voy. Un momentito. Es que tengo un versículo aquí. Les iba a leer. Claro. Voy. Es 12:10 era, segunda de Corintios 12:10 creo que es. ¿Qué dice? Es muy cierto porque por ahora Cristo me goza. Aquí dice, en 2 de Corintios, hola, buenas noches, yo soy Elisa Fallas, asisto a la iglesia Peniel, misionera Peniel de la Trinidad. En 2 de Corintios 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El Señor en las debilidades nos da mucha fortaleza. Y lo que quería compartirles, hermanas, es que enfrentamos muchos problemas, muchas dificultades, más como está la situación ahora en todo el mundo, ¿verdad? En nuestras debilidades a veces queremos decir ya no más, porque nos sentimos saturadas, ¿verdad? De tanta situación tan angustiante que hemos vivido en todos esos días atrás. Entonces, yo les digo, hermanas, no se suelten, porque cada vez que ustedes se sientan angustiadas y que dicen ya no puedo más, aférrense a la palabra de Dios, lean la palabra. Y porque el Señor nos fortalece por medio de la palabra. Y entre más débiles nos sintamos, el Señor nos da la fortaleza a través de su palabra. Y muy bendecida. Tuve problemas al entrar a la reunión, pero ha sido de gran bendición para mi vida. Y las amo mucho, hermanas. Y gracias a Dios pude unirme a ustedes y al mensaje. Gracias, Priscila. Bendito Dios, muchas gracias, hermana. Así es, la palabra debe ser donde acudamos, ¿verdad? Hermana Miriam.
Adelante. Darle gracias a Dios por esta reunión y bendecirte, mijita, en el nombre de Jesús. Alabo al Amén. Señor porque sos obediente a la palabra del Señor. Y yo quería Amén. bendecirlas con un canto porque a mí me gusta mucho cantar. Y hay un canto que dice, mi paz te doy. Y para que nosotros entendamos que no es esa paz que el mundo ofrece, ¿verdad? Que si usted tiene enfermedades, si tiene rollos de dinero, vaya a la mejor clínica, al mejor médico, a los especialistas, hasta se hacen viajes al extranjero, disculpen, para medicación y todo, operaciones y todo, pero no se puede comparar, y yo lo digo por experiencia propia. Cuando mi papá falleció, yo soy la menor de mi familia, y cuando él falleció, yo le pedí al Señor que lo descansara, que él había cumplido con su deber como padre y como también como papá espiritual guiándonos en el camino del Señor. Y él estaba muy grave, que ya él había cumplido para mí, ya había cumplido su cometido, su misión aquí en la tierra con nosotros, sus hijos. Y yo le dije, papá, vaya con el Señor porque el Señor lo está esperando, ¿verdad? Y él descansó esa tarde de un Dios de agosto y él descansó esa tarde y yo pude experimentar esa paz que yo una vez muy jovencita decía, no, el día que se muera mi papá me muero yo con él del dolor. Y yo pude experimentar en ese momento. Y mis hermanos y yo y mis cuñados y mis cuñadas nos abrazamos y le dimos gracias al Señor por el dolor que estábamos sintiendo en ese momento, que era la separación del cuerpo, ¿verdad? De no volverlo a ver aquí en la tierra a mi papá, pero tenemos las promesas porque él ya venció al mundo, ¿verdad? Amén. Y yo en el funeral de mi papá, yo pude cantar y sucedió algo muy maravilloso, que fue que un compañero de mi hermano de la universidad que estudiaba con mi hermano, él estaba en mi casa siempre, entonces era como un hermano más para mí. Mi papá tenía 15 años de estarle hablando del Señor. Y el día que mi papá murió, y después de que yo canté, él dijo, yo no podía entender por qué vos podías cantar si vos amabas tanto a tu papá y tu papá te amaba tanto a vos. ¿Y cómo pudiste cantar? Y entonces yo le dije, porque la paz yo la recibí del Señor. Y este canto dice así, mi paz te doy a ti, es la paz que el mundo no da, es la paz que el mundo no entiende. Para ti recíbela, mi paz te doy a ti. Mi amor te doy a ti. Es amor que el mundo no da. Es amor que el mundo no entiende. Para ti recíbelo. Mi amor te doy a ti. Es la paz y el eterno amor de nuestro Señor. Que el Señor las bendiga, hermano. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos a ver si hay aquí más manitas levantadas. No veo más manitas levantadas. Pero bueno, hermanas, de verdad que ha sido una bendición y no saben el gozo que me da haber podido compartir con ustedes y además que hayan participado tantas y que hayan comentado, que se atrevan a hablar. Queremos que sea así, que sea más así y más así y más así hasta que tengamos que hacer una reunión de 6 horas, hermanas, para poder comentar todas y conversar. Y pronto esperamos poder ya hacer reuniones presenciales. Siento mucho las personas que tuvieron dificultad para
para conectarse y así es esto. Les cuento que a mí a mitad de lo que les estaba compartiendo, la computadora que tengo aquí se me trabó, así que mis apuntes quedaron ahí dentro y no pude verlos más. Pero el Señor estaba conmigo y su Amén. palabra es más poderosa que cualquier otra cosa. Y así es esto, así es esto. El Señor se glorifica en medio de cualquier tipo de dificultad. Me dan unos Amén. nervios terribles, pero Él se glorifica. Así que Amén. bueno, bendito sea Dios por eso, por su palabra, por cada una de ustedes que se pudieron conectar. Si alguna amiga por aquí no conoce a ese Señor de la paz, del gozo, de que está en medio de la tribulación, por favor, contáctenos a Amén. cualquiera de nosotras, a cualquiera de que le haya invitado, que le haya extendido la invitación. En nuestro Facebook también, Unión Juvenil ABA, también puede contarnos y le vamos a estar acompañando también y dirigiendo. Un par de anuncios solamente. La próxima reunión, si Dios lo permite, virtual, va a ser en agosto, a finales de agosto. Vamos a hablar sobre maternidad. Esto no quiere decir que es solo para mamás. Vamos a hablar de maternidad, del propósito de la maternidad. Así que ustedes y todas las que ustedes inviten, más todas las demás que se nos quieran unir, vamos a estar en una charla. Vamos a tener una invitada especial, muy especial, una persona que tiene un testimonio hermoso acerca de su maternidad, así que ahí les vamos a estar extendiendo la invitación. Y para que se vayan preparando al evento que vamos a tener en noviembre, ya les vamos a contar detalles más adelante. Este no va a ser va a ser medio virtual y medio presencial. Después vamos a explicarles cómo va a funcionar, pero de verdad les pido que ustedes contagien a otras amigas, hermanas, vecinas, conocidas, a que se unan, porque esto es una gran bendición, es una gran oportunidad. Y bueno, nada, es realmente un gozo para mí haber compartido con ustedes, de parte mía y de las hermanas que estamos trabajando en la directiva. Les pedimos que estén orando por nosotras y por todos los proyectos que vienen de ahora en adelante. Entonces, nada, pueden despedirse si gustan. Hemos terminado nuestra reunión de esta noche y las esperamos en agosto, si Dios quiere. Buenas noches, que Dios las bendiga.